Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lorena Lara y soy parte del equipo de USFQ Alumni. Para mí es un gusto tener la tarde de hoy a Luis y a Mildred, quienes nos van a dar una charla súper interesante sobre las diferentes oportunidades que tenemos para estudiar o trabajar en Canadá, un destino que de manera frecuente nos han preguntado qué oportunidades hay, así que sin más, no les quito tiempo. Bienvenidos Luis, bienvenidos Mildred, el panel es suyo. Les pedimos a todos los que están presentes que mantengan sus micrófonos apagados y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mildred y gracias por la presentación. Vamos a empezar a revisar lo que tenemos previsto esta tarde, que es relativo a la parte de estudio. Así que bueno, si de repente me ven viendo hacia otro lado, es que tengo dos pantallas. Vamos a dejar las preguntas para el final. Porque luego no las puedo. Las preguntas las vamos a hacer en el chat. De repente ahí las personas que están en Facebook, pues ya si tienen preguntas o demás, igual ya me las irán pasando algunas de ellas, pero pues al final en este caso. Entonces, bueno, pues gracias por estar presentes. Vamos a empezar a revisar. Si han estado anteriormente en otros webinars que hemos tenido, ya hemos hablado estrictamente de la parte de residencia, ¿no? Ya para migrar de manera permanente. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente a lo relativo a la parte de estudio y trabajo a través de ese estudio propiamente, que es una herramienta migratoria en este caso. Entonces, de repente no vamos a abarcar todos los temas, vamos a abarcar cosas específicamente enfocadas a estudio más que nada. Entonces, vamos a ir revisando y bueno, pues en general, pues si alguien ya estuvo con nosotros, pues ya hemos revisado esto, pero si es la primera vez, pues Global Opportunities o nosotros somos un despacho específicamente especializado en la parte de derecho migratorio canadiense. Dentro del derecho migratorio canadiense, bueno, pues en ese sentido hay diversos programas. Pueden ser programas ahorita ya veremos las distinciones entre temporales y permanentes para la parte migratoria en este caso. Vamos a hablar obviamente enfocado a procesos que se generan desde el extranjero, ¿no? Porque obviamente dentro del derecho migratorio canadiense hay muchos programas en sí enfocados a residencia permanente, pues en la parte económica, o que así se denomina en la parte profesional, o bien en la parte familiar en sí. En fin, son muchos los aspectos que puede abarcar el derecho migratorio, pero nos vamos a enfocar en aquellos que van orientados hacia la residencia permanente y específicamente el día de hoy, pues esta herramienta que puede ser el estudio para ir accesando pues tanto a permisos de trabajo como a residencia permanente más adelante ya dentro de Canadá. Para poder ejercer derecho migratorio necesitamos contar con las licencias pertinentes y para ello, bueno, pues ahí pueden ver los logotipos. En este caso, pues por parte de migración en general, ahí está College of Citizenship and Immigration Consultants. Luego hay provincias que tienen, digamos, requisitos extras, licencias extras. En este caso son Quebec y Saskatchewan. Nosotros no practicamos para el área de Quebec. Por decisión propia, ahorita ya veremos algunas cuestiones si alguien quiere o está enfocado a estudiar a Quebec y eventualmente cosas que tiene que contemplar en ese sentido. Quebec es bastante limitado porque solo funciona para los programas enfocados a Quebec y su predominante es el francés. Y bueno, Saskatchewan, por el contrario, es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio y también hay bastantes oportunidades en ese sentido. Funciona programas, hay una lista bastante extensa de ocupaciones en demanda. En fin, ya también platicaremos un poquito relativo a esas ocupaciones más adelante. Así que bueno, el derecho migratorio es algo que siempre está cambiando, está en constante cambio. No es algo que va a quedarse fijo. Hoy que nos vamos a enfocar un poquito más a procesos temporales, como son las visas de estudio o trabajo en este caso, pues también, y va a variar. Obviamente, depende también de dónde eres con las visas temporales y va a haber un impacto. Entonces, bueno,
Lo primero que tenemos que hacer si nosotros ya estamos interesados en migrar hacia Canadá, independientemente de que solo sea por estudio, en este caso, sí es bueno inicialmente evaluar nuestro perfil. Es decir, esto se hace a través de una asesoría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando alguien va a tener una asesoría, pues primero vamos a requerir información específica, ¿no? De, pues, a nivel educativo, laboral, algunos otros detalles de cómo está constituida tu familia, porque eso es bien importante. Si nosotros vamos a postular de manera individual, pues perfecto, pero si tenemos pareja, pues obviamente, independientemente de que estemos o no estemos casados, en ese sentido hay que contemplarlo, si, nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja. Esto es bien importante porque también mucho partimos de las nociones que a veces tenemos incluso con otros países de primero voy yo, luego ya va mi familia y entonces ya nos acomodamos y a veces no funciona así. Y también, ahorita que ya hablemos de la parte de estudio, a veces en pareja sí hay un beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya lo revisaremos. Pero sí es importante en la asesoría tener todo claro y poner esa parte o tenerla porque preguntamos, por lo menos nosotros siempre preguntamos, es una de las cosas que eso aquí tienes pareja, tienes ya un proyecto en conjunto, quieren migrar, o sea, lo están pensando, lo están revisando. Hay personas que incluso dicen, no. Y al final de la cita, oye, bueno, la verdad es que sí tengo pareja, pero no estamos casados, bla, bla, bla. Y ya se nos mueve todo el proceso y ya cambia toda la estrategia en ese sentido y montos financieros, bien, en fin, ¿no? Y a veces también, pues, se abren algunas oportunidades. Digo, eso no es impedimento para quien está soltero o soltera, no pasa nada, pero cuando tenemos familia, y entiéndase por familia, pareja, hijos o los hijos de nuestra pareja, sí es importante darlo a conocer y tomar una decisión informada en ese sentido para después no tener conflictos más adelante con postulaciones posteriores, porque para efectos de los procesos canadienses, si evitamos o, digamos, omitimos mencionar en este caso algunos factores, sobre todo como miembros de familia o demás, eventualmente perdemos ciertos derechos. Entonces, en ese sentido, pues es primero tenerlo claro y después ya ver qué es lo que se puede hacer para que no nos impacte en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de ahí partimos. Es importante revisar esta parte para tener primero esa claridad. En este caso, no importa si eres mamá, papá, soltero o de repente sabes que estoy divorciado o en proceso de divorcio, eso obviamente ya lo hablaremos en una asesoría como tal, porque bueno, son cosas que pasan y cosas que también hay que tomar en cuenta. Oye, en este momento no voy a incluir a mis hijos, pero más adelante sí, ¿cuál va a ser esta mecánica, no? Entonces es bueno tenerlo previsto. Es bueno revisar a qué somos elegibles, ¿ok? Realmente. Es decir, yo quiero postular a este programa, pero no necesariamente es el que me brinda más oportunidades, ¿no? Entonces, conocer en función de los programas que están disponibles. Yo puedo postular de manera directa a residencia o en efecto tengo que hacer uso del estudio. O bien, yo solo quiero hacer uso del estudio. Esas son cosas que son importantes considerar o tomar en cuenta en este caso. Y los procesamientos van a variar de persona en persona dependiendo de varias cuestiones que ahorita vamos a revisar porque pueden ser variables, pero lo ideal es primero plantear qué es lo que queremos hacer, cómo va a funcionar nuestro proceso específicamente para nosotros y cómo lo vamos a programar. Ok, nuestra aplicación va a durar este tiempo, esto es lo que vamos a hacer en cada fase del proceso, esto es lo que implica cuándo voy a estar viajando, todos esos factores no son los que vamos a llevar, porque no todos los procesos son iguales, hay personas para los que van a ser más ágiles que para otros, van a partir de diferentes aspectos, ¿no? En este caso. Entonces, sí es bueno ya dentro de una asesoría, cuando ya realmente tenemos una revisión de perfil, ya estamos revisando los procesos a los que vamos a aplicar, ya tenemos pues la información importante de tu núcleo familiar o de ti en este caso, y de ahí partimos para organizarlo y decir, ok, estos son los programas, esto es lo que cada programa implica, estos son los tiempos de procesamiento de estos programas a los que eres elegible. Hay personas que son elegibles a varios, personas que solo a uno, personas que en efecto tienen que hacer uso del estudio como herramienta migratoria. Entonces, ya que culminamos la cita, bueno, ya habiendo hablado de esos procesos,
pues eventualmente o al día siguiente usualmente les llega ya pues todo lo relativo en función de cómo se trabaja, un desglose otra vez o nuevamente de la explicación, pero ya por escrito. Aquí todo el proceso de cómo se lleva a cabo desde que empezamos un contrato hasta que culminamos, el costo que va a tener, qué incluye, qué no incluye, en qué fase se paga qué cosa, todas esas cosas. Y no es igual para todos tampoco, o sea, porque hay personas que tienen un proceso bastante sencillo, hay personas que ya tienen un historial, ¿no?, de viaje migratorio, hay personas que incluso tienen antecedentes penales o alguna situación médica o alguna deportación, en fin, ¿no? Van a ser diferentes cosas que obviamente hay que considerar. Y es importante mencionar las cosas en una asesoría. Se los digo, por ejemplo, una cosa bien importante que preguntamos en el cuestionario cuando nosotros vamos a asesorar. Y la pregunta es muy simple. Dice, ¿alguna vez te han negado alguna visa en algún punto de tu vida para cualquier país para el que hayas postulado? Y la mayoría le pone no. Ok, ya estamos en la asesoría. Vuelvo a hacer la pregunta porque ya sé que la mayoría de las personas no contesta eso de manera clara. Vuelvo a preguntar. Y ya, bueno, sí me negaron una visa, fíjate que me negaron una visa de Estados Unidos, pero bueno, después me la aprobaron 3 veces, pero esa no era la pregunta, ¿no? Entonces es muy categórico lo que te están preguntando. Y si a ti ya te la negaron, tú le pones, sí, pues me la negaron en tal fecha, a tal país, perfecto, adelante. Sobre todo con Estados Unidos, porque el sistema canadiense comparte información. Entonces, en ese sentido, si tú le pones que no y ellos ven que sí, a lo mejor tu aplicación toda estaba bien, pero ya por esa razón podemos negar, o sea, se puede negar la aplicación porque tú no estás, o sea, siendo honesto con tu aplicación. Entonces, hay detalles en los que realmente tenemos que prestar atención para en ese sentido, ¿no? Es importante algunos detalles o cosas que se van a presentar ya en función de cómo se vaya avanzando en el proceso. Van a ver que el proceso canadiense es muy como metódico, no es blanco o es negro. Estos son los requisitos, los cumplimos, perfecto, pasamos a la siguiente fase y así nos vamos, ¿no? Entonces eso es importante eventualmente pues tener como claridad entre más, porque la asesoría es para eso, para poder revisar, para poder evaluar, para poder tener claro ese panorama y de ahí decidir en función de, ok, esto para mí es lo mejor, yo considero que esto es lo que quiero hacer, o sé que corro un riesgo con esta parte, pero ese es lo que yo quiero hacer, ok, perfecto. Pero ya conociendo todo el proceso como tal, ¿no? De ahí partimos y ya, entonces organizamos esa parte. Entonces, vamos a hacer 2 distinciones. Esto siempre lo hago cuando empiezo yo mis seminarios, conferencias, lo que sea, porque a veces nos confundimos muchísimo al respecto. Entonces, para que cuando escuchen estos términos sepan a lo que nos estamos refiriendo en ese sentido y ya de ahí pues partimos. El término visas, nosotros seguimos siendo extranjeros, ¿no? En este caso. O sea, en ese sentido vamos a postular a una visa que es temporal. O sea, son por un periodo específico y tienen restricciones porque pues sigo siendo extranjero en este caso, ¿no? Y luego está el proceso hacia residencia permanente, que ya como su nombre lo dice, bueno, es para establecerme dentro de Canadá con todos los derechos que ello confiere, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es lo que se va a considerar. Entonces, un proceso de residencia permanente, ¿no? Cuando nosotros postulamos, así como ustedes, que a lo mejor no todos los que están en la presentación son de Ecuador, pero en la universidad sí, entonces de repente van a ver que hago referencias. Bueno, así como ustedes en su país, bueno, ustedes si quieren estudian y si quieren trabajan y si quieren entran, salen, porque son parte de sus derechos. Bueno, cuando yo postulo a la residencia permanente canadiense y la obtengo, pues yo soy tratado como cualquier canadiense. Lo único que no puedo hacer es votar o correr por un cargo público, pero ya soy libre de, pues si quiero trabajar, entrar, salir, estudiar, todos los derechos que como cualquier canadiense se tienen, ¿no? Entonces, eso es importante. Las visas son 3 tipos, pueden ser una visa de turismo, puede ser una visa de estudio, o puede ser una visa de trabajo,
o estudio y trabajo en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son temporales. Ahora, la mayoría de las personas quiere inicialmente trabajar en Canadá. Y aquí tenemos que tener un poco de cuidado en función de toda la información que de repente vemos. Optar a un permiso de trabajo directo, es decir, solo quiero ir a trabajar, solo quiero tener eso es lo que yo voy a hacer. Ok, entonces en ese sentido, si nosotros queremos trabajar, simplemente tenemos que contar con una oferta de un empleador canadiense con el cual pues obviamente vamos a trabajar en una posición para la que nosotros estamos calificados. O sea, si nosotros somos, por ejemplo, estudiamos marketing o mercadeo, como ustedes le llaman, y entonces, bueno, pues nos están ofreciendo una posición en función de lo que tenemos experiencia o para lo que tenemos educación en este caso. Y bueno, pues el empleador va a pasar por un proceso de recursos humanos, en este caso a través del cual pues tiene que comprobar que no había, residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir con esa posición, y se les abre una auditoría financiera para ver pues que van al corriente de sus impuestos, que tienen todo en orden, y pues sobre todo que te van a pagar conforme a la ley, ¿no? No por ser extranjero te van a pagar menos. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a internet y empezamos a postular, de repente sí nos pueden llegar, bueno, sí te quiero contratar. La primera pregunta, ¿tienes permiso de trabajo o eres residente permanente? No. Ok. Entonces ya cuando tengas el permiso de trabajo, me avisas y ya lo podemos considerar. Pero no es la mayoría, o digamos son pocos las personas que quieren, digamos, hacer este tipo de proceso. ¿Por qué? Es un proceso que toma tiempo. Es un proceso costoso para la empresa y pues a lo mejor tú nunca has estado en Canadá, entonces no saben si cuando llegues realmente, oye, si vamos a, pues digamos, si va a ser lo que esperamos, a lo mejor no, a lo mejor incluso para ti no necesariamente te adaptas, en fin, son muchas cosas. Las empresas son más, digamos, activas en ese proceso cuando ya trabajaste con ellos y ya trabajaste, te quiero retener o demás. Y regresamos al punto. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener un permiso de trabajo? ¿No? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en ese sentido? Y ahí es donde entra el estudio, en este caso, que nos va a permitir, no cualquier tipo de estudio, porque eso vamos a ver también qué tipos y cómo lo vamos a hacer y cómo nos podemos ayudar en ese sentido. Pero bueno, hablé del LMIA, esa es la vía ordinaria, el proceso que les expliqué así se llama Labor Market Impact Assessment, y esa es la vía ordinaria para tratar de obtener un permiso de trabajo. Hay otros países que tienen algunos tratados que son más sencillos, por ejemplo, en Latinoamérica, pues Chile, Costa Rica, México, son los más flexibles y luego ya hay otras variaciones. Ahí pueden ver en la página de nosotros casi todas las imágenes que voy a estar mostrando, si ustedes las buscan en la página, ahí les van a dejar el link de la página como tal y pueden ir y, por ejemplo, van a la sección de trabajo y ahí pueden ver los tipos de permiso de trabajo que hay, abren e incluso si quieren buscar si hay tratados con su país, bueno, ahí pueden ver y revisan para qué tipo de profesión y demás está disponible. Entonces, en ese sentido, nada más como para ir teniendo un poquito claro, ¿no? Y luego está el proceso a residencia permanente. ¿Por qué es bueno entenderlo? Porque la mayoría de las personas que vienen a estudiar eventualmente quieren trabajar y quieren establecerse, porque las inversiones que generamos para el estudio son importantes. Entonces, la mayoría quiere, digamos que, vamos a decir, por lo menos en mi caso, o mi experiencia, el 99% de las personas que vienen a estudiar se quieren retener, por lo menos en latinoamericanos, ¿no? Hay otros países en los que van y vienen, pero también porque es mucho más flexible para ellos en función de tratados y otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es ver a largo plazo, ver el camino a largo plazo. Es decir, si voy a estudiar, si voy a trabajar, eventualmente lo que voy a hacer me va a llevar a un proceso de residencia permanente o mi perfil ya está listo directamente para postular a residencia permanente, porque también puede ser un factor. Pero ya cuando seamos residentes permanentes, ahora sí ya podemos trabajar libremente, ya podemos, si queremos estudiar, porque ya podemos tener incluso acceso a becas o demás, no antes.
no antes. Ahorita ya también hablaremos al respecto. Pero bueno, en sí, algo importante o algo que queremos considerar para la parte migratoria canadiense es que dentro de Canadá el sector salud es gratuito. Aquí nosotros no pagamos o no tenemos manera de pagar al doctor, tenemos una tarjeta de salud y con eso nos presentamos, se nos atiende. Si es un especialista, si es un hospital, si es una cirugía, un examen médico, pues en su mayoría están cubiertos, ¿no? Son muy pocas cosas como a lo mejor el dentista que no está cubierto, ¿no? Algunas cosas como ya estéticas o otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, contemplar las cosas y revisar, digamos, como, no sé cómo se diga, pero the big picture, para ver que en este caso, ok, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué edad tengo? ¿Qué factores tengo que considerar para yo poder estructurar mejor mi camino? Porque a mí me interesa ir a estudiar y eventualmente pasar por todo este proceso, pero tener la oportunidad de establecerme. O mi prioridad es establecerme en Canadá. Yo me quiero quedar en Canadá. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro desde el principio, sobre todo si tenemos familia. Porque pasa, y es bien común, que no lo ven y no lo revisan con anticipación. Pero una vez que nosotros empezamos con un proceso migratorio canadiense, todo eso va a ir generando como un historial que a la larga nos puede favorecer o a la larga nos puede entorpecer el proceso. Entonces hay que ver con anticipación pues nuestro trayecto y qué es lo que queremos hacer y a qué nos podemos anticipar en ese sentido, porque lo ideal sería que lo que vas a hacer pues te lleve al proceso de residencia permanente, es decir, ya para establecerte dentro de Canadá, pues con todos los derechos que ello confiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a ver. Dentro de los programas hacia residencia permanente, tenemos dos tipos de programas a nivel federal y programas a nivel provincial. Todo esto se los explico y dirán, ¿por qué me está explicando esto si yo vine a ver la parte de estudio? Pero es que hay que entender cómo funciona el sistema canadiense para que nosotros podamos tomar la decisión de qué vamos a estudiar, dónde vamos a estudiar, todo lo que vamos a hacer en ese sentido, porque si no, más adelante nos cortamos esas oportunidades o nos limitamos. Y a lo mejor esa parte es importante entenderla. Y porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo reviso los programas en internet y ya vi que soy elegible y perfecto, y luego ya llegamos acá, ya me di cuenta que eso no aplica y ya no hay manera de cambiar. Entonces, sí es importante tener claridad en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay programas a nivel federal, programas a nivel provincial. A nivel federal son 3 categorías, que es la categoría de experiencia canadiense, que está precisamente pues enfocada a los estudiantes, son personas que vienen a estudiar, luego trabajan un año a tiempo completo a nivel profesional y eventualmente pasan al proceso. Pero hay restricciones por edad en ese tipo de programa, ¿no? Entonces hay puntajes en ese programa que tenemos que considerar, hay niveles de idioma, independientemente de que ya hayamos estudiado lo que hayamos hecho. Entonces, sí es importante voltear a ver todo. A veces parece mucha información, pero luego ya que la aterrizamos en función de nuestro perfil, pues ya vamos, como les digo, pues tomando las decisiones y ya, ok, ya conocí, ya tengo la información, ya tengo el panorama más claro y ahora sí voy a ejecutar mi proceso de esta manera, ¿no? Luego están también los programas provinciales, que esos son muchos, ahí radica la mayoría de los programas, porque en la vía federal solo son 3 esas categorías: experiencia canadiense, trabajador calificado, trabajador de oficio. Si quieren ir a ver ya cuando hablamos específicamente de esos programas, ahí les van a dejar otro link donde pueden ver, donde hablo específicamente. Hay programas, hay seminarios que tengo enfocados a residencia permanente, a veces a programas solo federales o a veces a programas solo provinciales o en general en este caso, ¿no? Pero bueno, estos programas se rigen bajo un sistema de puntuación denominado Express Entry. Y Express Entry no es el programa, es este sistema de cómputo que va a calificar a las personas en estas categorías. Y hay que ir considerando con anticipación cuándo vamos a postular y otros factores para ver si en efecto es viable, porque esos programas a nivel federal son los más conocidos, pero tienen beneficios. Cuando yo postulo un programa a nivel federal, yo decido dónde en Canadá me quiero establecer, siempre y cuando no sea Quebec. Quebec está exceptuado de todo, ¿ok? Entonces no aplica para nada. Son más ágiles en tiempo de procesamiento, pero son mucho más exigentes en idioma, en edad y en algunos, o sea, en los puntajes en sí. Entonces ahí es donde de repente dices, bueno, no, el puntaje no me da.
y no me va a dar por factores como, por ejemplo, la edad, que eso es sumamente importante. Y de repente dicen, ay, ¿por qué? Pero a mí me dijeron, pero yo vi, pero bueno, es que hay que contabilizar y es un sistema de cómputo. Tú contabilizas tu puntaje, lo ves incluso a futuro y dices, ok, y si yo estudio y luego trabajo y luego hago esto y luego, ¿cuánto puntaje voy a tener? ¿Qué edad voy a tener? Todo eso nosotros hacemos eso como proyección para revisar y que veas cómo se proyecta y cuáles son esas probabilidades. Si lo tengamos claro y ok, sí quiero ir por ese tipo de programa, no. La realidad es que para los estudiantes, los programas, digamos que van a tener más apertura y con los que vamos a generar de manera más ágil en ocasiones nuestro proceso de residencia permanente es a través de los programas provinciales. Depende mucho dónde te establezcas, dónde vayas a estudiar, ese es un factor sumamente importante, pero los programas provinciales son bastantes, ahí radica la mayoría de los programas migratorios y usualmente esos programas migratorios en su mayoría están destinados a personas que ya, cada provincia tiene programas especiales para personas que vinieron a estudiar y a trabajar dentro de Canadá. Claro, también hay para personas que van a postular desde fuera. Entonces, lo que tenemos que entender en el proceso es que ya que revisamos nuestro perfil, tenemos dos maneras de poder migrar a Canadá. Una es la vía directa, es decir, revisamos tu perfil y tú directamente, en función de factores como tu edad, tu nivel educativo, tu experiencia laboral y tu nivel de idioma, te dan a ti el pase directo para postular a residencia permanente. Que eso es algo que tú revisas porque a veces también en la parte financiera pues el impacto es menor y aparte ya vas a ingresar directo como residente permanente. Vamos a incluir a la familia también en ese sentido, pero pues hay que revisarlo porque te digo, hay personas que califican tanto a programas federales como a programas provinciales de manera directa. Hay personas que no, que forzosamente tienen que hacer uso de la vía de estudios como herramienta migratoria para poder ingresar a Canadá y gradualmente ir incorporándose al proceso de residencia permanente. Hay personas que a pesar de que pueden calificar de manera directa, como quiera quieren venir a estudiar, pues bueno, ya esa es decisión, digamos, personal en este caso, pero lo ideal es que tengan claro. Yo también tengo clientes, por ejemplo, que están llevando procesos en donde, ok, ya estoy procesando mi postulación a residencia y también a la vía de estudios. Esto es más que nada con familias, con parejas, no la misma persona. Pero igual, como les digo, es como mucha información para explicar, pero vamos a verlo de manera general. El estudio como tal es una herramienta migratoria, pero hay que saberla utilizar, porque el estudio por sí solo no nos da la residencia, ¿ok? El estudio va a abrir camino a eso. ¿Por qué? Si yo elijo el programa adecuado, porque para estudiar, no todos los programas, ni todas las escuelas, ya llámense colleges, universidades, no todas son elegibles para yo poder contar con lo que migración marca para poder venir a estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo, eventualmente pasar un permiso de trabajo y, por ejemplo, si mi pareja va a venir conmigo, mi pareja tiene derecho a trabajar, en este caso, tiempo completo y mis hijos menores a 18 años tienen acceso a estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense. Pero entonces vamos a revisar qué es lo que vamos a hacer en este caso. Primero vamos a revisar ese perfil para ver hacia dónde nos situamos y qué es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestro estudio. Porque no se trata de venir a estudiar cualquier cosa. Por ejemplo, si vamos a venir a estudiar idioma, eso no califica para absolutamente nada. Vienes, estudias tu idioma, no tienes derecho a trabajar, no tienes derecho a incluir a tu familia, ya sea que te regreses o eventualmente pues pases a un programa de estudios que en efecto es considerado para efectos migratorios. Y ahí también es importante revisar porque sí cuentan muchas cosas cuando vamos a postular a visa de estudios. Vamos a tomar factores en cuenta como tu edad, el grado educativo que ya tienes. Oye, yo ya tengo 40 años y aparte tengo maestría y aparte ya tengo bastante experiencia laboral. Ok, no vamos a venir a estudiar una carrera técnica porque lo más probable es que el oficial de migración nos diga que no, porque lo que quieren ver es que es una progresión de lo que tú estás haciendo. Oye, yo soy ingeniero civil y ahora quiero estudiar para chef, me van a decir que, ¿cuál es el razonamiento detrás?
¿no? Para hacer ese cambio tan drástico. Entonces, hay detalles cuando vamos a presentar nuestras visas que tenemos que considerar en función a nuestro perfil, no a lo que a lo mejor hizo un amigo o un primo que le funcionó, pero que a lo mejor tenía otra edad y otro perfil y otras características y otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay que verlo en función de lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos hacer y cómo beneficia nuestro perfil específico, ¿no? Porque sí van a contemplar la edad. Por ejemplo, oye, yo ya tengo tantos años, pero solo quiero venir a estudiar inglés. O quiero venir con una carta condicionada, primero para estudiar el idioma y luego pasar. Ok, ¿qué tan factible va a ser eso? ¿Qué tan factible es que me lo vayan a aprobar? ¿No? Porque es importante revisar tu perfil para decir, ok, el tipo de estudio que en función de tu perfil, pues debería ser ¿no? Esto es lo que más recomendamos para poderlo mejorar y que realmente se vea que en efecto vamos a hacer un buen uso de ese estudio, ¿no? Otra parte muy importante van a ser las finanzas. En la parte de estudio sí vamos a contemplar finanzas considerables, ya sea que vengamos de manera individual o como familia. ¿Por qué? Hay que pagar a la escuela el año correspondiente y eventualmente también tener un fondo de ahorro en función del núcleo familiar. Entonces, las finanzas son importantes. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una asesoría y revisamos, oye, tú eres elegible de manera directa al proceso de residencia y ves el fondo de ahorro que necesitas para eso y luego ves el fondo que necesitas para la vía de estudios y ya lo comparas y dices, a lo mejor me está haciendo falta nada más trabajar en el idioma en la parte directa residencia, pero no me va a costar lo mismo que me va a costar ir a hacer un posgrado, una maestría, ¿no? Para mí las finanzas no son problema. Ok, adelante. O sí son problema. Ok, vamos a enfocarnos a revisar entonces programas en provincias que sean mucho más benéficas en la parte económica, como Prince Edward Island, como New Brunswick. Oye, yo quiero ir a estudiar a Ontario, porque ahí quiero ir, porque quiero ir a Toronto, pero yo ya tengo 45. Pues aunque vengas a estudiar y aunque vengas a trabajar, aquí no aplica porque la edad abarca, ya después de los 41, aquí ya no generas puntaje. Solo hay un programa. Entonces, es importante voltear a ver todos esos factores. Nuestras finanzas y dónde voy a estudiar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Cada provincia tiene sus propios esquemas para poder postular. Ahorita vamos a ver las edades que abarca cada provincia. Entonces hay que ver eso con todo, es así como anticiparnos a ver lo que se nos puede presentar. Y al contrario de cerrar, pues abrir. Mira, en esta provincia, si yo estudio ahí, voy a tener oportunidad de postular hasta 3 programas. En esta otra, a lo mejor a 4. Y en esta, nada más a 1. Ok. En esta sí voy a poder trabajar mi medio tiempo y con eso cubrir mis gastos. Aquí de plano no me va a dar el dinero, tengo yo que estar siempre, mientras estudio, voy a tener que estar usando todo mi fondo de ahorro. Entonces, esos son factores que hay que considerar, sobre todo cuando tenemos familia. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Se da mucho en las parejas, en este caso, y ahorita vamos a revisar. Las parejas, por ejemplo, me dicen, va a estudiar mi pareja porque tiene mejor nivel de idioma y yo apenas estoy como en el básico. Oye, pero si vienes en pareja, y la verdad es que sí, en pareja sí se pueden ayudar. ¿Por qué? Uno de ustedes va a estudiar tiempo completo y a trabajar medio tiempo, pero el otro va a trabajar tiempo completo. ¿Quién va a postular primera residencia? El que trabaja. ¿Quién va a solventar los gastos de la familia? El que trabaja. Entonces, ¿quién tiene que estar también trabajando con su idioma? Pues el que trabaja. ¿Por qué? Porque los niveles de idioma que se requieren para la parte de estudio, ahorita lo veremos, no son tampoco extraordinarios, son cosas que se pueden trabajar. Y nosotros en la parte de estudio, cuando empezamos el proceso, ya asesoramos, ya revisamos, vamos a empezar y también vamos a trabajar de la mano de un asesor educativo, porque lo primero que vamos a hacer es preseleccionar las provincias. Yo te voy a decir, ok, en función de tu perfil, ¿no? Del perfil, puede ser una persona o en pareja, estas son las provincias que te benefician. Mira, tu ocupación está demandada en Saskatchewan, tienes niños muy pequeños, ahí sí te cubre por la parte médica, ahí sí vas a tener cuidado de niños. En esta otra no, en esta tienes que pagar todo tú, entonces si tienes dinero no hay problema para cubrir todos los gastos, ¿no?
Ese tipo de cosas tenemos que anticipar, decir, ok, yo recomiendo estas provincias por tu estructura migratoria, por tu perfil familiar, por las finanzas que ya vi, ¿no? Y entonces ahí todo, sobre todo esa parte también hay que ser muy realistas con eso y de ahí decir, ok, vas a pasar con el asesor educativo y vas a revisar estrictamente programas que para migración sean válidos, porque no todos lo son. Entonces tienen que tener, ahí se puede checar, se llama Designated Learning Institution, y tenemos que checar no solo que sea válida la escuela, sino que eventualmente nos permita pasar a algo que se denomina permiso postgraduación, para poder seguir trabajando cuando terminemos estudios y demás. Entonces, son muchos los factores que se consideran también para estudiar, porque honestamente, ustedes son los que van a invertir el dinero, ustedes son los que van a pagar a la escuela, son los que van a hacer ese gasto. Entonces, lo importante es que cuando lo hagan y lo estructuren, se abran todas esas oportunidades para trabajar, para establecernos dentro de Canadá y que le funcionen a mi núcleo familiar. Eventualmente, si te quieres establecer, ya recorrimos todo el camino, ya tus puntuaciones están bien, ya todo está en orden para que se vaya dando todo, ¿no? En esa estructura. Si al final te quieres ir, pues para irte nadie te va a decir nada. No, ya me quiero ir, no me gustó, bueno, ya te puedes ir. Pero si te quieres quedar, ya tuviste que haber cumplido una serie de requisitos. Y luego, pues no hay marcha atrás. Lo que ya hiciste, lo que ya pasó, pues ya es un historial que no podemos necesariamente cambiar a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se revisa. Entonces, cuando vamos a empezar a estudiar o vamos a empezar esta parte, ya que estamos dentro del proceso, que en efecto ya decidimos que el estudio es el camino que queremos llevar a cabo o que necesitamos, porque a veces toca, porque no hay otra manera de incorporarnos, pues vamos a revisar qué tipo de estudio es el que funciona para mí, qué es lo que tengo que hacer. Aquí hay personas, por ejemplo, o puede haber personas, pueden ser sus hijos o en general, dices, oye, yo me acabo de graduar, no sé cómo le llamen, high school, secundaria, preparatoria, bachillerato. Si no tenemos todavía carrera universitaria, o sea, no hemos culminado, pues que esto es usualmente para personas bastante jóvenes que vienen a estudiar su carrera técnica dentro de Canadá, que en este caso es un College Diploma, que son programas de 2 años. Son carreras técnicas. Dentro de Canadá, la mayoría tiende a estudiar carreras técnicas, sobre todo el alumno internacional. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas de estudiar este programa, pasas a tu fase laboral y eventualmente a residencia. La mayoría de los college diplomas, que son estas carreras técnicas, ya cuando seas residente permanente, si tú te quieres pasar a estudiar la universidad, pues te validan lo que ya estudiaste, pero eventualmente ya como canadiense, pues ya lo que te resta de la universidad, pues ya lo haces con los beneficios que implica y con becas y con la parte financiera, que obviamente es como la tercera parte de lo que un alumno internacional paga por la parte de estudios, ¿no? Hay personas que sí quieren de una venir a estudiar la carrera universitaria, bueno, pueden ser programas de 3 a 5 años en este caso, depende de lo que cada quien quiera hacer. Usualmente, o lo más común, es que las personas que ya tienen una carrera universitaria vengan a estudiar una especialidad que para efectos canadienses se denomina Postgraduate Certificate. Ese es lo que usualmente yo recomiendo si ustedes ya tienen una carrera universitaria o incluso si ya tienen maestría. ¿Ok? ¿Por qué? Para efectos canadienses, esto no es usual en Latinoamérica, porque en Latinoamérica muchos se gradúan y pasan directo a una maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces así lo requiere la parte laboral, pues a veces es indispensable para optar a mejores trabajos, a mejores salarios, en fin, es otra estructura. E incluso en Latinoamérica, tú te gradúas y puedes directamente entrar a la maestría. Eso aquí no va a ser factible. O si tú te acabas de graduar, no te van a dejar entrar a una maestría, no te van a aceptar. Porque usualmente las maestrías aquí ya parece entonces, pues ya tuviste que haber tenido determinada experiencia en algún rubro específico, se requieren niveles un poco más altos de idioma, ya por ejemplo a lo mejor presentas tu GMAT, ya es más riguroso el proceso de aceptación a la maestría. A la maestría vas a postular y no necesariamente te van a aceptar. No porque no cumplan los requisitos, pero a veces hay un cupo específico
y te pidieron algún ensayo, algún, no sé, proyecto de tesis, algo que tengas que aprender, no, pues no quedamos, ¿no? Entonces, y las maestrías son usualmente programas de 2 años. Hay provincias que sí las tienen de 1, pero son bastante, digamos, acaparadoras en la parte académica. Cuando alguien viene a estudiar, tiene derecho a estudiar tiempo completo en este tipo de niveles educativos, derecho a trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Y hay muchas personas que sí piensan, ok, yo la verdad sí voy a tener que estar trabajando ese medio tiempo porque tengo que cubrir ciertos gastos. Además, si tú vas a estudiar una maestría, ten claro que muy probablemente no te va a dar el tiempo para trabajar, porque las maestrías sí realmente acaparan tu tiempo y que pues tenemos que cubrir la parte financiera como corresponda, ¿no? Eso es importante. Entonces, aquí las maestrías a veces también son un factor un poquito más como académico, ¿no? O sea, no es un hecho que la necesitas para trabajar, porque ya la cultura laboral puede ser un poco diferente, ¿no? Pero hay quienes sí vienen a estudiar un MBA, hay quienes sí vienen a estudiar, depende, ¿no? Eso también se revisa y todo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos graduamos o si ya hemos trabajado en alguna área y queremos especializarnos en algo propiamente, ahí entran los Postgraduate Certificates, que son programas de 1 año. Por ejemplo, hay quien dice, yo me voy a enfocar estrictamente, yo quiero estudiar algo en marketing o social media, ¿no? O yo quiero estudiar un project management, o yo quiero estudiar un construction management, o este tipo de programas que ya son como más específicos según alguna área a nivel laboral que quieras tú explorar. O hay personas, por ejemplo, que han estado trabajando en áreas que no corresponden. Es decir, yo soy ingeniero civil, pero yo he trabajado todo el área de presupuestos y contabilidad, pero yo propiamente no tengo esa educación. Entonces, muchos lo que hacen es que vienen y a lo mejor hacen un posgrado en business o business con algún enfoque financiero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos son programas de 1 año. Igual nos van a dar la capacidad de estudiar y trabajar medio tiempo, pero si son mucho más flexibles, o sea, realmente están enfocados también en la misma escuela, pues pueden tener prácticas profesionales, están enfocados un poquito más, pues, a hacer como ese networking en ese centro específico de lo que tú estás estudiando, o apoyarnos con, pues, eventualmente a generar nuestro currículum y lo que nos vamos necesitando para pasar a esta fase ya laboral en sí. Entonces, es otra mecánica en este caso. También hay que tomar en cuenta, pues siempre si eventualmente vamos a postular residencia, oye, ¿cuántos años tengo? ¿Y cuántos años a los cuántos voy a estudiar y luego me voy a graduar y luego tengo que trabajar y tengo que hacer ciertas cosas, ¿cuántos voy a tener? Porque a lo mejor no es lo mejor estudiar un programa de 2 años, en este caso, para mi perfil. ¿Por qué? Aquí no estamos diciendo que una maestría sea mala, no, al contrario, siempre son buenas en este caso, pero yo sí recomendaría, sobre todo, si tú quieres enfocarte una maestría en específico o demás, tener claro, o sea, mi proceso hacia Canadá es meramente porque, o sea, porque quiero ir a estudiar esa maestría, porque es lo que me interesa, porque es lo que quiero hacer, o sea, no importa si me quedo, si me voy, eso es la maestría que quiero hacer. O yo estoy haciendo uso del estudio porque yo quiero migrar y entonces quiero integrar a mi familia, quiero hacer toda esta parte, ¿no? Para también tener claridad en nuestro dinero en ese sentido. ¿Por qué? El año escolar a nivel college puede variar entre los 15,000 y los 20,000 dólares. Entonces es un costo importante. Las maestrías puede ser más, ¿no? Porque aparte son 2 años, el año depende mucho, hay maestrías que sí pueden ir, o sea, usualmente de los 20 en adelante, el año. Entonces ya sí lo sumas, ¿verdad? ¿No? Entonces estoy hablando todo en dólares canadienses, ahí ustedes hacen los cambios. Claro, eso es como el promedio. Hay lugares más accesibles que otros, ¿no? Hay lugares, como les mencionaba, sobre todo las provincias del Atlántico, como New Brunswick, Prince Edward Island, donde los costos. Oye, quiero estudiar en Toronto, uy, suben. Entonces, en ese sentido, hay que ver esta parte también. Y los posgrados, pues nos ayudan, sobre todo si queremos el estudio como esta herramienta migratoria para incorporarnos a estudiar, a trabajar, a incluir a nuestra familia, a avanzar a ese proceso de residencia.
Y la maestría, pues cuando ya seas canadiense, ya tienes acceso a becas, ya incluso la puedes si quieres estudiar medio tiempo, en fin, ya son una serie de cosas diferentes que puedes tú definir. Y ya conociste el mercado laboral, ya sabes a lo que necesitas para efectos canadienses y ya decidirás si realmente necesito una maestría o no, realmente mejor esta certificación me va mejor con lo que tengo que hacer. Esto es importante. Y también no confundirnos con la parte de nuestra profesión, porque la mayoría piensa que su profesión, oye, voy a llegar y no voy a poder trabajar. Realmente los únicos que necesitan generar licencias específicas son las personas que estudiaron Derecho, Medicina y en este caso la parte de educación con menores de edad, que tampoco es que van a volver a estudiar toda su carrera, no, van a tener que pasar por ejemplo, los médicos pasan por una serie de exámenes, no recuerdo si son 2 o 3 exámenes que van generando y demás. Y no es tampoco imposible, eso se los comento. Yo, por ejemplo, tengo clientes que recién ingresaron o se incorporaron a Saskatchewan, en donde la pareja es la que está trabajando y aparte son médicos, porque tengo varios, y se han podido incorporar a trabajar en algunas áreas de medicina, no propiamente prestando atención al paciente, pero sí pueden trabajar en ciertos rubros y también pueden ir avanzando en su proceso. Entonces, es cuestión ya también en una asesoría cuando revisemos qué estudiaron y a qué se dedican, ya les explicaremos, ok, en esta zona la parte de licencias es más ágil o aquí esto es lo que tienes que hacer. Hay algunas que son como, es lo mismo, o sea, por ejemplo, la parte médica pues pasan por un proceso, ¿no? En general, independientemente de dónde vayan a estar viviendo, es como un proceso que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va revisando, pero esto se los menciono porque, por ejemplo, hay ingenieros que no necesariamente van a optar a esa licencia, porque ahí sí tengo bastantes ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ya cuando empiezan a trabajar aquí dicen, yo no quiero la responsabilidad que implica la licencia, porque al final puedo trabajar o estoy trabajando ya en un despacho de ingeniería, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero yo no soy el que firma, yo no tengo esa responsabilidad, yo no quiero correr, porque entonces es al que demandan, es el que tiene que verificar, el que tiene que, o sea, el que tiene la responsabilidad en función de las personas que están trabajando en el proyecto. Entonces, depende de eventualmente de lo que ustedes quieran hacer y cómo lo quieran estructurar en ese sentido, ¿no? Ya es cuestión de también ir conociendo pues un poquito mejor el campo laboral al que nos vamos a enfocar ya en Canadá. Entonces, en ese sentido, pues se va revisando en ese sentido. Pero si en efecto ustedes deciden estudiar maestría, ya también lo comentaremos porque hay lugares en los que es más benéfico hacerlo. Por ejemplo, hay programas en provincias como Manitoba, en el que si tú estudias una maestría, eventualmente te gradúas de tu maestría y puedes pasar un proceso específico, ¿no? Ontario también tiene, pero hay que tener cuidado porque aparte de eso siempre pide algunos requisitos, a veces el programa abre, luego de repente no, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay zonas como British Columbia en que si vamos a estudiar una maestría, tiene que ser una de las maestrías que está aprobada por la provincia. Solo hay un listado específico de las maestrías que podemos utilizar para eventualmente pasar a la fase de residencia permanente. Si no está tu maestría incluida dentro de ese listado, no se puede. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Porque muchos lo que hacen en función de los permisos de estudio es que dicen, bueno, yo voy a estudiar tiempo completo, ¿no? Entonces, y luego tengo derecho a trabajar medio tiempo. Cuando me gradúo, tengo derecho a que me den mi permiso posgraduación por el mismo tiempo que estudié, que si en este caso fue un programa de 1 año, pues 1 año, que si estudié 2, pues 2 años. Aquellas personas que hayan estudiado programas de 3 años o más, pues lo máximo que les pueden dar es un permiso posgraduación de 3 años. Pero no confundirnos, porque hay muchas personas que dicen, voy a estudiar un programa de 2 años porque voy a eventualmente entonces a tener un permiso de trabajo de 2 años. Sí, pero ¿cuántos años vas a tener cuando tú te gradúes y luego pases a tu fase laboral y después tengas que postular a residencia? ¿No? En ese sentido hay que revisarlo porque zonas como Ontario, hoy precisamente me pasó alguien que forzosamente quiere venir y le digo, ok, bueno, tú ahorita tienes
39. Vas a estudiar, 40. Te gradúas y trabajas un año, 41, que es lo que se necesita para Ontario. Y luego genero tu puntuación a tus 41, ya habiendo estudiado aquí, ya habiendo trabajado aquí, vamos a suponer que ya tienes muy buenos niveles de idioma inglés, todos esos factores, el puntaje no te da. Entonces, ya todo lo que habrás hecho no necesariamente va a dar el resultado que querías. Entonces, todo eso se ve con anticipación. Ahora, las personas que tienen pareja, ahí hay que ponerle, como les decía, la pareja tiene acceso a un permiso de trabajo abierto. Y ahí vamos a ver, es que fíjate que en zonas como por ejemplo Saskatchewan, basta con que trabajemos 6 meses, tiempo completo, a nivel profesional, y ya podemos postular a residencia. No, en esta zona tiene que ser un año. Y así vamos viendo todos esos panoramas, ¿no? Entonces, de ahí vamos primero a ver qué tipo de visas van a tener o nosotros, nuestra pareja o nuestros hijos, es decir, cada miembro de la familia, porque se procesa en conjunto. Entonces hay que revisar ese tipo. Luego, ¿qué va a pasar cuando yo me gradúe? ¿No? ¿A qué voy a avanzar a mi permiso postgraduación? En este caso, ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿Qué es lo que va a implicar? Y eventualmente, ¿qué es lo que yo requiero en mi fase laboral para cumplir mi requisito hacia residencia permanente? Porque aquí regresamos al punto. Habrá provincias como New Brunswick, en donde vamos a tener acceso a programas a nivel federal, a programas a nivel provincial, a programas del Atlántico. Entonces, se abren bastantes, ¿no? Aquí los programas usualmente empiezan clases enero, mayo y septiembre. Los tiempos de procesamiento de las visas son variables. Hay países en los que tenemos en 3 meses, hay países que estamos tardando de 5 a 6 meses todavía. Es muy variable el tiempo de procesamiento, ¿no? Porque hay países que tienen, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, un permiso que se va a postular para alguien de Chile que para alguien de Colombia. Tiene estructuras. Esto lo va dando en sí muchos factores, porque a veces hay tratados específicos. Por ejemplo, los chilenos no requieren visa. Entonces, bueno, el proceso lo avanzan. A ellos no necesariamente les piden exámenes médicos, están exentos. Pero hay otros países que nos revisan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, vamos, como les decía, dentro del proceso a tener esta estructura. Primero revisamos nuestro perfil. En función de nuestro perfil, qué programas son aptos para estudiar. Ahora, qué provincias nos benefician. Y vamos a generar una preselección de programas. Me gustaron unos programas en Manitoba, me gustaron unos en New Brunswick, otros en Alberta, y así nos vamos. Y luego vamos a revisar estrictamente qué programa ya es el que nos beneficia. Y en fin, nos vamos a ir en ese sentido. Entonces, son factores que hay que considerar, son factores que hay que revisar en este caso, y de ahí partimos, pues para ir teniendo todo eso en mente. Porque no se trata, como les digo, solo de lo que vamos a estudiar, sino de pues todo el proceso migratorio que implica y a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, aquí tenemos las provincias. Estas son las provincias, este es Canadá. Los programas, cuando postulamos a nivel federal, esos están disponibles, no importa dónde estudiemos, siempre y cuando no sea Quebec. Si vamos a estudiar en Quebec, nuestro predominante va a ser el francés, y estrictamente solo podemos usar los programas de Quebec. Y Quebec tiene un proceso un poquito diferente. Primero te tiene que autorizar la provincia de Quebec para estudiar, que es un certificado de Quebec, y eventualmente ya puedes pasar al proceso de visa en este caso. Nosotros no llevamos el área de Quebec, pero si lo quieren revisar, traten de revisarlo con alguien que vive en Quebec y que obviamente esté regulado como tal para la provincia de Quebec. Aquí podemos ver primero acá están los territorios. Estos son Yukon, Northwest Territories y Nunavut. Esto sí es una zona muy fría, usualmente la gente no va a esas zonas a menos que una cuestión en específico, pero ya se revisa en una asesoría. Estas son las provincias. Aquí está British Columbia, que es Vancouver o Victoria, las ciudades principales. Luego está Alberta con Edmonton y Calgary. Aquí está Saskatchewan, que las ciudades
principal es Regina y Saskatoon, luego está Manitoba, que es Winnipeg, luego estamos en Ontario, nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa, en este caso, y aquí está ya después las provincias del Atlántico con Quebec, y luego pues ya tenemos ahí a Newfoundland, ahí en súper chiquito a Prince Edward Island, New Brunswick y Nova Scotia, ¿no? Aquí pueden ver los salarios mínimos en cada provincia. Ahora, no crean que porque en esa provincia se gana más, ahí me va a ir mejor. No, el costo de vida es muy diferente. Entonces, en la parte de estudios se revisa. Hay provincias que sí nos van a cubrir en la parte de salud como a cualquier canadiense. Hay provincias en las que tenemos que correr con ese costo. A veces tenemos niños chiquitos que necesitan del cuidado. Hay provincias que lo van a cubrir. Hay provincias que, o a costos, digamos, accesibles o vamos a poderlo organizar. Hay provincias que de plano, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ir revisando. Estos son los salarios mínimos. Vamos a suponer que estuvieran trabajando, no sé, en un café, en algo así super entry level en este caso, ¿no? No son los salarios que corresponden ya a nivel profesional en este caso. Pero bueno, en ese sentido, las edades son importantes. British Columbia y Ontario, que es acá el 1 y el 5, abarcan hasta los 41 años de edad para efectos de procesos de residencia permanente. O sea, de los 41 realmente no generamos puntaje. Aquí luego sigue Alberta hasta los 45, Manitoba también y Nova Scotia hasta los 45. Luego viene Saskatchewan, que está aquí, es el número 3, que abarca hasta los 50. Luego Prince Edward Island y New Brunswick, acá el 8 y el 10, que son hasta los 55. Y por último Newfoundland hasta los 59. Entonces ya después de eso, en este caso, pues no, ya no, ahí se regresó todo, ya realmente no tenemos accesos. Entonces hay que ir revisando hacia dónde nos vamos a enfocar, ¿no? En este caso. Así que para tenerlo claro, hay que recordar que usualmente para el posgrado, que es el Postgraduate Certificate, y en general a nivel de college o nivel universidad, usualmente vamos a requerir un nivel de 6 en cada una de las bandas del IELTS académico. No se adelanten en presentarlo porque ya cuando se asesora todo se ve, bueno, a veces hay escuelas o programas que optan o pueden presentar algún otro examen, dependiendo, no siempre. El que siempre van a aceptar es el IELTS académico. Las maestrías pueden variar, pueden ir ya hasta el 7 de IELTS o dependiendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este caso, ¿no? Se va viendo. Así que bueno, eso para considerarlo. No se me adelanten, como les digo, nosotros usualmente también dentro de la asesoría, cuando ya son mis clientes, primero revisamos el idioma y vamos viendo todos esos factores, en fin. Así que bueno, esa parte para tenerla clara. Estos son algunos ejemplos de salarios en Canadá. Estas usualmente, o por lo menos estas ocupaciones, y hay una lista muy grande, son ocupaciones demandadas. Por ejemplo, todas estas son ocupaciones demandadas en el área de Saskatchewan. Hay otras, en Manitoba hay algunas que también, en fin, porque cada provincia tiene su lista diferente. Estos salarios no crean que nosotros los escogimos. Aquí en Canadá ya todas las posiciones y profesiones están clasificadas. Y también el gobierno estipula los salarios según la posición que tengas. Usualmente vamos a tener este salario que es como a nivel medio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estos son 23.73 la hora. Ahí lo multiplican por 40 horas a la semana, que es usualmente lo que se trabaja, ese es el tiempo completo. Ahí de ahí 40 horas a la semana, lo multiplicas por tu mes y de ahí ya lo pasas para que te dé tu salario anual en este caso, ¿no? Y así nos vamos. Es esto, por ejemplo, aquí en esta categoría de Construction Manager es usualmente donde están los ingenieros civiles. Y pues aquí hay otros en la parte financiera, marketing o demás. Obviamente, si tú ya tienes un trabajo a nivel senior, bueno, pues esta es la expectativa de tu salario. Si apenas vas empezando, pues usualmente no. Pero pues esta puede ser la expectativa también, dependiendo cuál sea, pues ahora sí, tu rango de experiencia. Esto nada más lo ponemos a consideración en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces el estudio implica una inversión, pero eventualmente cuando vamos a trabajar,
lo recuperamos. O si venimos en pareja, en este caso, vamos a irlo generando, ¿no? En este caso. Así que bueno, como les decía, pues cada provincia va a trabajar con diferentes ocupaciones o demás. Si vienen en pareja, pues precisamente parte importante de la estructura del estudio es decir, ok, si tú vas a estudiar y tu pareja va a trabajar, ¿dónde nos conviene más que trabaje? ¿No? ¿Dónde le va a ir mejor? ¿Dónde va a poder acelerar ese proceso de residencia para toda la familia en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el estudio como tal nos va a abrir camino hacia el proceso de residencia, nos va a abrir esas oportunidades para tener un permiso de trabajo abierto, es decir, no estamos condicionados a trabajar con un empleador en específico, solo no podemos trabajar en algunas áreas, sobre todo con menores de edad en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vamos a considerar, ¿no? Entonces, eso es nada más como para que lo tengan ahí. En la página pueden ver artículos, hay una sección que tenemos que se llama Moving to Canada, ahí pueden ver pues todo lo relativo, en este caso, pues de algunas otras cosas. Esto ya es más cuando pasamos a un proceso de residencia permanente, ¿no? Ya cuando somos residentes permanentes tenemos acceso a traer a nuestros papás o a nuestros abuelos, o cuáles son esos beneficios de la residencia permanente, en este caso, ¿no? Cómo vamos a incorporarnos, en fin, diferentes cosas que se revisan, pero ya eso es más enfocado ya a personas que ya van a establecerse en este caso. También hay una sección de noticias. Ahí sí pueden ver porque a veces hay cambios a los procesos de estudio o a los permisos de posgraduación, en este caso, sobre todo con los estudiantes, en ese sentido. Entonces, vamos a irlo revisando. Esa sección la actualizamos cada semana. Entonces, si quieren, pues ahí pueden estar viendo. En ese sentido, vamos a ir considerándolo. Ahora bien, yo voy a leer algunas de las preguntas que me han ido dejando. En este caso, y ya de ahí partimos, les va a explicar Luis un poquito respecto a la asesoría, cómo funciona, en lo que yo leo algunas de sus preguntas y les vamos dando respuesta en este caso, y ya de ahí vamos avanzando. Gracias, Mildred, por toda la información. En efecto, es demasiada. Bueno, para aquellas personas que quieran tener una asesoría con Mildred, esta tiene un costo de $158 canadienses, es alrededor de 45 minutos, una hora. En esta asesoría lo que va a pasar es van a revisar sus perfiles, el de ustedes y el de su pareja, y si así es el caso, y con ello van a poderles indicar de qué forma pueden emigrar a Canadá, si es a través de los estudios, si tal vez a través de un programa de forma general, o si es a través de los estudios, en qué provincia, cuánto cuesta, lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo, y toda esa información para que puedan llevarla a cabo. Para poder llevar a cabo su consulta, obviamente tienen que realizar un pago de $158. Esto es por medio de PayPal y tienen que enviar ciertos documentos como son su resumen o sus hojas de vida. Asimismo, llenar un formulario para que con ello puedan pasar a una de las asistentes de Mildred y puedan llenar o puedan tener la cita con ella. Quiero mencionarles que las citas con Mildred toman hasta de 4 a 6 semanas. Para que lo tomen en cuenta, no piensen que pagan el día de mañana y el día pasado tienen la cita, no, puede tomar de 4 a 6 semanas y esto sí para que lo puedan tomar en cuenta. Les dejé por ahí un link acerca de un review para que por favor puedan hacer el review. Aquellas personas que hagan un review y que estuvieron en la charla con nosotros tienen un descuento del 10% para aplicable a estos $158. Y bueno, ahora sí, Mildred, también les dejé ahí el link que les comentabas de los otros seminarios, porque hemos hecho seminarios anteriores también para Ecuador, para USFQ y otras universidades de diferente tema. Entonces también si lo quieren ver o de lo contrario pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, creo que a mí me preguntaba alguien que en los procesos de migración provincial, ¿cuándo se puede aplicar a vivir y a trabajar en otra provincia? Honestamente, ya que estás en Canadá, fíjate, ahí vienes desde tu país y vas a venir acá y vas a empezar a estudiar y a trabajar en una provincia, y ahí es donde se empiezan a abrir esas oportunidades. Si vas a postular a un programa provincial, lo ideal es que los 3 primeros años de tu residencia estés dentro de la provincia
eventualmente, dependiendo, pueden ser diferentes casos, pero honestamente, cuando uno viene a estudiar y ya está trabajando ahí es donde genera como su networking, ahí es donde genera comunidad, ahí es donde realmente empieza a conocer personas y empieza, pásate a otra provincia y es empezar otra vez de cero. Al contrario, más bien nos ha pasado este último año, en 2022, muchas personas querían venir a estudiar a Toronto o a Vancouver y ahí quieren venir porque se imaginan que en otros lados no va a ser factible. Ya llegaron y muchos estudiaron, batallaron, o sea, el obtener trabajo aquí es mucho más competido, toma un poquito más de tiempo, el costo de vida es mucho mayor y muchos al momento de terminar de estudiar se fueron a zonas como Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick. El problema es que si tú ya estudiaste aquí, puede ser que en las demás provincias pues ya no te lo consideren, ya tienes que pasar a otros procesos como solo por trabajo. O sea, ya tu estudio no necesariamente te va a generar puntaje. Entonces, bueno, esas son cosas que eventualmente sí hay que considerar antes de tiempo en este caso, ¿no? Y bueno, creo que las personas que preguntaban de la asesoría, pues ya lo aclaró Luis. Ya había mencionado dentro de la dentro de la charla que o sea, los programas de estudio no nos permiten venir ni a trabajar, ni incluir a la familia, ni nada. Si vas a venir a estudiar inglés, vienes a estudiar inglés y nada más. Ahora, chequen muy bien eso porque si alguien me está preguntando porque esta cuestión de programas como por ejemplo los de ILAC o algunas otras escuelas, que era lo que me preguntaba, que de repente tienen programas que son como de inglés, pero alguna otra cosa y tienen allá a veces acceso a permisos de trabajo mientras están estudiando. Eso hay que checarlo muy bien porque sí pueden existir ese tipo de programas, pero para efectos migratorios no son válidos. Ni puede incluir a la familia, ni después lo puede utilizar, ni el trabajo que vaya a hacer dentro de esos programas es válido para migración. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, no todos los programas van a ser válidos para migración. Hay que revisar bien qué es lo que vamos a seleccionar en este caso, ¿no? Si primero postulamos una visa de turismo y luego la residencia permanente sirve, no. La residencia permanente es un proceso. Claro, en el de estudio, si tú ya tuviste anteriormente una visa de turismo y respetaste los términos, cuando estamos hablando de visas, pues claro que si eventualmente vamos a postular una de estudio, pues sí nos sirve. Pero para la residencia permanente, pues no, eso es un proceso que va en función a un puntaje, otros factores en este caso. Y alguien me preguntó que si debe conseguir un trabajo en la carrera que está estudiando para poder aplicar a la residencia o cualquier experiencia laboral de un año cuenta. Depende a qué programa vayas a hacer. Los provinciales usualmente sí tienen que hacer match con lo que has venido estudiando. Los federales no necesariamente, depende. Y pues no, es que eso se ve en una asesoría. Hay muchas personas que trabajan en una cosa, han estudiado otra. También pueden entrar a programas. Hay programas que que no se puede, depende también cómo clasificamos tu experiencia laboral en este caso, ¿no? El TOEFL, yo no les recomiendo presentar el TOEFL para las universidades a menos que ya cuando estén dentro del proceso la universidad les haya dicho que sí es válido. O sea, no se adelanten a presentarlo. Porque, por ejemplo, programas o sobre todo provincias como Manitoba, Saskatchewan y Brunswick usualmente no lo aceptan. El TOEFL es el sistema americano, el IELTS es el sistema británico. Entonces, en ese sentido, se revisa. Y cuando hablamos de pareja, pues es eso, tu pareja, o sea, sí, tú, como tú le llames, novio, spouse, no tienes que estar casados, pero sí tienen un proyecto de vida en común, ¿no? Si ya tienen pensado algo a largo plazo, no es como, o sea, apenas tenemos 2 semanas de novios y ya vamos a empezar a hacer el proceso, porque pues no necesariamente, ¿no? La edad, pues siempre entre más joven postules al proceso de residencia, mejor. Después de los 40 se nos empieza a limitar el proceso. Entonces, si ustedes ya están pues llegando a esa edad, pues si lo quieren hacer, pues empezar pronto en este caso, ¿no? Alguien me preguntó que su hija quiere estudiar en Canadá. Bueno, pues lo ideal pues es que tenga una asesoría. El pago en PayPal se hace a través de tarjeta de crédito. Alguien que preguntó eso. O pues ya si no quieres, pues puedes depositar a la cuenta. Ya te dan las instrucciones en este caso. Así que bueno.
en ese aspecto, yo hablo en función del proceso migratorio canadiense, ¿no? Esa es la parte. Entonces, alguien que me pregunta que el costo de vida comparado con Estados Unidos, Europa, pues no se trata tanto del costo de vida, se trata de los beneficios que como país implica. Por ejemplo, pues en Estados Unidos, si vas a ir a estudiar o a hacer algo, tienes que tener muy claro si vas o no a poder pasar a un proceso de residencia permanente. También en Europa, pues eso es lo primero que tienes que revisar en principio, ¿no? Los costos de vida pues son muy variables porque también aquí puede ser más caro que en Estados Unidos, pero el salario o ciertas cosas, la calidad de vida, el sistema de salud, pueden ser mucho mejores. Ahora, eso depende mucho de la perspectiva de cada quien en este caso, pero algo que sí tiene Canadá es que es uno de los países también más seguros, ¿no? Y eso es algo que pues honestamente, pues muchas personas o sobre todo mis clientes de Latinoamérica cuando llegan y ven que los niños pueden salir libremente a jugar y dejan sus bicis tiradas y nadie se las va a robar, ese tipo de cosas, obviamente siempre les da una mayor satisfacción. No se puede postular a residencia si percibiste una beca, Diego. Hay que checar qué consisten las condiciones de esa beca específicamente en este caso. Quien está preguntando el correo, ahí está, info@globalopp.ca, o también ahí Luis les ha dejado diferentes cosas. Todas las listas de colleges, universidades o escuelas aprobadas por migración están en la página de migración. Se llaman Designated Learning Institution en este caso, ¿no? Alguien que me preguntó de Montreal. Montreal es Quebec. Si alguien quiere revisar Quebec, pues revíselo, digamos, con alguien que esté en Quebec. Nosotros no vemos el área de Quebec en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo pueden considerar. Diana, ¿debo de tener unión legal con mi pareja para aplicar? Pues sí, a veces, pero depende de los países, puede ser una declaración jurada, pueden ser diferentes factores. Hay diferentes tipos de documentos que se obtienen según el país de donde eres en este caso. La asesoría contempla la búsqueda de la universidad. Conmigo vas a ver el proceso migratorio, pero dentro del proceso sí te voy a pasar con el asesor educativo pertinente, que es el que se va a encargar de ayudarte con todo el proceso migratorio. Yo propiamente me voy a encargar de la parte migratoria, pero sí vas a tener dentro del proceso esa asesoría en este caso. La parte de asistencia para buscar trabajo, pues sí te damos herramientas cuando llegas, sobre todo, o sea, en función de cómo buscar, cómo preparar tu resumen, qué revisar y también algunos elementos. Hay algunas provincias que incluso aunque vienes con este permiso de trabajo, sí tienen más acceso a que puedas tomar workshops o tener ayuda. Hay otras que no, pero hay algunas otras que sí. Entonces eso ya te lo decimos incluso antes de que selecciones el programa en este cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí acuérdense que el costo de la asesoría es lo mismo si estás soltero o si tienes 4 hijos o si vienes en pareja, es lo mismo. O sea, es el núcleo familiar. Si soy soltero o soltera, si estoy en pareja, tengo familia ya que tengo hijos, la asesoría es el mismo costo, nada más que se revisa por núcleo familiar en este caso. Ay, honestamente no conozco el certificado ITEP, no sé qué es eso. No sé si es un certificado propio. Alguien habló de Duolingo. Sí, Duolingo vale, nada más hay que contemplar porque hay algunas escuelas, como en pandemia, en muchos países no se podía presentar IELTS. Empezaron a acreditar Duolingo, pero también ya hay muchas universidades o colleges que a partir de ciertas fechas ya no lo van a aceptar. Entonces hay que revisar. Algunas no tienen problema, lo van a seguir aceptando, otras no. Eso ya se revisa con el asesor. Por eso les digo, no se adelanten a presentar exámenes oficiales, pues para que no generen estos gastos. Ya cuando tengan claro qué programa y qué van a hacer, pues ya dicen, estas son las opciones de exámenes que puedes presentar y ya lo vas generando en este caso. Las postulaciones de IELTS puede ser 6, puede ser 6.5 o puede ser 7.
Los más altos usualmente son para la maestría, en este caso. Margaret, sí, tú puedes venir a estudiar y tu pareja, o tú trabajas y tu pareja estudia, o al revés, ese no es problema. El costo del proceso, pues eso se ve en una asesoría, porque eso hay que revisar cómo va a funcionar y cómo está tu perfil en este caso, ¿no? Los costos del postgraduate, esos son muy variables de provincia en provincia. Hay programas que pueden costar 8,000, hay programas que cuestan arriba de los $20,000. Depende, es muy variable. Y usualmente, Carola, sí, la mayoría de mis clientes son mis clientes desde que empezamos con la fase de estudio y luego avanzamos al permiso de posgradación y luego a la residencia. En efecto. ¿Cuál sería la edad máxima que debería tener una persona al terminar de estudiar un posgrado, en este caso PhD? Pues es que depende de tu perfil, porque a veces, o sea, la edad máxima para postular en Canadá es de 59, pero no necesariamente a esa edad vas a alcanzar un programa que funcione o que sea directo a residencia. Entonces, más bien, ya desde ahora, si ya tienes un PhD, me imagino ya tienes una maestría, entonces ya desde ahora incluso podrías revisar qué tan factible es que puedas empezar tu proceso migratorio con residencia permanente y mientras estás acabando tu PhD se vaya concretando ese proceso en este caso, ¿no? Así que bueno, creo que ya les dieron también respuestas ahí a algunas de las preguntas, sobre todo los que preguntan por asesoría y demás. En la parte del inglés, nosotros cuando revisamos el proceso, tenemos exámenes preliminares de idioma y luego el asesor educativo ya de repente pasan a clases individuales o los pueden asesorar para llevar programas de idioma desde su país que sea como más económico y que realmente podamos, pues no disponer de tanto dinero para que lleguemos a los niveles que se necesitan y que realmente tu dinero pues lo enfoques al proceso como tal ya de tu estudio, que en efecto es el que va a contribuir al proceso migratorio. Entonces, en ese sentido, se va a revisar en este caso. Y antes de ir a la asesoría, ¿ya voy a tener claro cuál es mi proyecto profesional? No, pues no. Regresamos al punto. En la asesoría lo vamos a ver porque a lo mejor calificas directo a residencia permanente, hay elementos y demás, y ahí más bien puedes definir ya con toda la información, costos y demás. En este caso, pues todo lo que vas a ir generando, ¿no? Ya ahí defines. Hay personas que a veces dicen, yo quiero estudiar y de repente se dan cuenta que pueden postular directo a residencia y que aparte el proceso va a ser muy ágil, porque hay procesos de residencia incluso que pueden tardar 6 meses. Entonces dices, no, pues prefiero hacer eso. Hay otros que no. Entonces, en ese sentido, se va a ir revisando, ¿no? Así que bueno, hay varias cosas. La cantidad económica que se necesita va a variar, te digo, porque también ahorita los costos de los programas están variando, sobre todo ya para enero de 2024, y también depende de lo que vayas a hacer. Puede ser si es residencia permanente, si es estudio. En ese sentido, vamos, eso ya se revisa en una asesoría, porque te tengo que preguntar, pues a veces cosas y ya te explico. Hay ocasiones que el fondo de ahorro pues simplemente está ahí, no necesariamente se va a utilizar, a veces sí lo tienes que utilizar, son variables en ese sentido. Edison, con el examen que mandaste, porque me estás preguntando como varias veces, no, yo la verdad nunca he visto el ITEP. Usualmente las escuelas aceptan IELTS académico, aceptan TOEFL, algunas, no todas, algunas aceptan Duolingo. Hay escuelas que tienen su propio examen. Por ejemplo, hay escuelas aquí en Toronto como Centennial que tienen su propio examen. O sea, varía, ¿no? Pero en ese sentido, en lugar de buscar regresamos al punto, estás yendo, primero busca el programa, lo que vas a hacer y demás, y luego ya te pasas a presentar exámenes y demás, ¿no? Las personas pueden trabajar al mismo tiempo cuando son pareja, pues sí, pero el que está estudiando solo puede trabajar medio tiempo y la pareja que acompaña sí puede trabajar tiempo completo, en este caso.
Hay personas que ya, creo que por ejemplo Nadia, porque no entendí bien tu comentario, pero en este caso vamos a revisar. Acuérdense que yo reviso la parte migratoria, es decir, el perfil o el proceso migratorio para ir avanzando. Toda la parte educativa propiamente de las escuelas, los programas, los exámenes y todo, lo revisa el asesor educativo canadiense, que son dos cosas diferentes. Yo me enfoco a la parte migratoria, que todo sea válido para efectos migratorios, para trabajar, para estudiar, para establecernos, todo lo que implica en ese sentido migratorio. Y la parte de estudio propiamente sí la van a revisar con un asesor canadiense también regulado en este caso. Así que bueno, ya hay otras preguntas que se va a revisar. Hay personas que no necesariamente dominan el inglés y como les decía, a veces pueden tomar cursos desde su país o otras cosas o elementos que pueden trabajar para accesar en este caso, ¿no? Entonces, de ahí van a irlo revisando en este caso. Los programas de estudio están abiertos para cualquier parte, porque ahí de repente hay preguntas que solo para universitarios no. Pues si quieres, si no tienes carrera y quieres venir a estudiar una carrera técnica, adelante. Ahorita solo nos enfocamos a la parte de estudio. Los programas de residencia, esos son otra cuestión porque no los vimos y muchos me están preguntando esas cosas y aquí no voy a acabar, ¿verdad? Porque son muchas cosas ya en la parte migratoria. Váyanse a ver los programas de residencia permanente, los federales, los provinciales, el que es en general y toda esa parte, ¿no? En ese sentido y de ahí partimos. Diego, como lo que te platicaba que decías, es que si vas a estudiar una maestría, sí, tú vas a tener derecho a estudiar y a trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Honestamente, las maestrías aquí en Canadá son muy abrumadoras en cuestión de contenido, de trabajos, de todo lo que tienes que hacer. La mayoría de las personas no trabajan mientras están estudiando maestría porque no les da el tiempo. No porque no se pueda propiamente, porque el permiso lo tienes, pero la mayoría no. Aquí incluso el canadiense como tal, que a veces va a estudiar una maestría, optan a becas o a financial rewards, porque o sea, usualmente te enfocas, eres estudiante tiempo completo de la maestría. Por eso te digo que ahí ya partiendo de eso, a veces la idea o el enfoque que tenemos frente a cómo se llevan a cabo las maestrías, porque eso es muy usual en Latinoamérica. Pues llevo mis maestrías los sábados, una más el fin de semana y luego medio tiempo y demás. Y bueno, puede ser que se dé la situación. A veces sí, a veces no, cada quien es diferente. Hay personas que no tienen problema y adelante, lo trabajan, pero si ese va a ser el caso, si tú realmente necesitas trabajo de medio tiempo y considerar, pues hay que considerar provincias en donde tu trabajo de medio tiempo sí dé para pagar algunos costos, como por ejemplo New Brunswick, que usualmente ahí son donde hay programas de maestría usualmente de 1 año. Y el costo de vida es bastante accesible en ese tipo de zona. Pero por lo mismo, van bien adelantados con sus admisiones. Ya muchos programas de New Brunswick empiezan clases o sea, tienen cupo para septiembre de 2024, por ejemplo. Entonces hay que hacer todo con tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a irlo revisando. Así que bueno, es que hay muchas preguntas honestamente que ya son como hacia residencia y pues la verdad ni hablé de eso, entonces como explicarlo es un poquito complejo. En este caso, no sé a qué se refieren con convalidaciones, porque yo creo que ahí ya están platicando entre ustedes, porque alguien dice realizar la convalidación desde República Dominicana, entonces no sé.
a qué se refiere lo que me están preguntando con eso. Talía, si ambos cumplen con el perfil para residencia permanente, pues sí, eventualmente entrarán como canadienses y ya podrán trabajar libremente, ese no es problema. Pero eso ya es para efectos de residencia permanente. En este caso, sí, lo que dice Gabriela ahí es bueno, y eso es bien común. Qué pena, Gabriela, que pasaste por eso, pero sí, eso es una cuestión importante. Ahí los que vieron lo de Gabriela, que decía que pues tuvo una mala asesoría de una agencia y sí salió costoso porque está en Ontario y luego pues sí, es que aquí en Ontario los horarios de las escuelas son bien complejos. De repente te tocan clase en la mañana y luego o sea, no tienes como siempre un horario fijo y el costo de vida es muy alto. Y entonces a veces dices, oye, aunque trabaje medio tiempo, pues no me va a dar ni para pagar la renta o muy a duras penas. Entonces tienes que ser como muy claro. Pero regreso al punto, es que aquí a veces es eso. O sea, una cosa es la parte educativa y otra cosa es la parte migratoria. ¿Van de la mano? Sí, pero sobre todo cuando tenemos asesorías con agencias de estudio propiamente, la agencia de estudio se enfoca a que tú vayas a estudiar un programa, pero ellos no te saben decir en general o a grandes rasgos de la parte migratoria. Y sobre todo con zonas como Ontario y British Columbia tenemos ese tipo de problemas, pero ya cuando llegaste y ya gastas, ya la escuela a veces no te va a regresar dinero o muchos factores. Entonces sí es importante que revisen con anticipaciones y tengan claro pues sus gastos, todo lo que van a necesitar. O sea, sí es bueno tenerlo claro, revisarlo a detalle, porque al final es su dinero, su tiempo, su inversión, su proceso. Entonces sí es bueno que tengan esa parte en este caso. Así que bien. Y bueno, alguien que dice que aplicó a Skill Worker, pues es que hay que revisar tu puntaje para ver si en efecto estamos dentro de los rangos que están seleccionando. Ahorita están un poquito altos. No implica que no se pueda, pero hay que revisar tu puntaje y ver, y a lo mejor te toca trabajar un poquito más en el idioma para subir el puntaje, o si ya lo tienes perfecto. Es cuestión de revisar. Alguien que preguntó en ese sentido. Ahora bien, sí, la realidad es que la mayoría de los programas para efectos de canadienses sí está enfocado a profesionales. Eso sí es un hecho. Hay algunos otros programas en donde las carreras técnicas o técnico superior universitario como de 3 años es válido también para entrar al proceso. Hay algunos otros en los que la experiencia o el oficio puede ser, pues son cosas muy específicas y esos programas no siempre están abiertos, ¿no? Por ejemplo, soldadores o truck drivers o estas cosas a veces están abiertos, a veces no, a veces necesitamos una oferta de empleo para generarlos. Entonces son factores dependiendo en ese sentido. Entonces, de ahí partimos. Entonces, a eso que preguntas, Carolina, de que solo los universitarios pueden, yo creo que solo los universitarios pueden, ¿qué? Postular a estudio, postular a residencia, ¿qué? Porque si estamos hablando de residencia, usualmente ya para ese entonces tienes lo que se requiere si vas a hacer algo a través del estudio. Si tú en tu país no tienes una carrera universitaria, pues muy probablemente te vamos a sugerir algunos factores o ver si lo que tú tienes es un elemento factible para residencia. No es la mayoría de los programas, pero algunos sí se puede utilizar. Es variable en este caso, pero en todos los programas siempre vamos a incluir a los hijos. Para estudios, siempre y cuando sean menores a 18. Para residencia abarcamos a los hijos hasta 21 años. Después de los 21 ya son independientes en este caso, en ese sentido. Alguien que preguntó, pues, dice Maffer, con mi pareja somos ingenieros y estamos interesados en vivir y trabajar en Canadá. Nos llamaba la atención, creo que pusiste Windsor, eso es Windsor, Ontario, quiero pensar que es Windsor. No sé si me estoy equivocando porque y mi pregunta es si podemos entrar legalmente a Estados Unidos.
o vienes a Canadá o vas a Estados Unidos, porque son dos países diferentes. Entonces, una cosa es el proceso canadiense y otra cosa es lo que tú requieres para Estados Unidos según la nacionalidad que tengas. Son dos cosas distintas. Cuando ya seas canadiense, cuando seas ciudadano canadiense, no se requiere visa para entrar a Estados Unidos, si eso es lo que estás preguntando. Pero para eso pues tienes que llegar primero a ese proceso. Así que bueno. Alguien que preguntó por la de British Columbia, después de los 41 ya no generamos puntaje. En Manitoba el máximo es 45 años. En Manitoba los procesos son muy diferentes. En Manitoba tiene varios procesos, depende, cada proceso puede variar. Puede ser el de skill worker, puede ser el de estudiantes. En fin, van a variar en tiempos de procesamiento. En este caso, las carreras de salud demandadas en Canadá, la carrera por excelencia es enfermería. Enfermería es la ocupación más demandada. ¿Y por qué? Porque dentro de Canadá el sistema de salud es gratuito. Incluso las personas que estudiaron enfermería o son enfermeros o enfermeras pueden accesar directamente a la licencia. Incluso antes de ser canadienses pasan su proceso de licencia y una vez que lo pasan pueden aperturar ya programas y la parte laboral y todo. Es muy diferente cómo funciona para ingeniería. De ahí en fuera, este año sí le están dando un poquito más de apertura a toda la parte de salud. Ya se están abriendo un poco más a esos factores, pero depende mucho porque salud abarca. Entonces, de salud puede ser un doctor, puede ser un psicólogo, puede ser un técnico, son muchas cosas lo que abarca la salud y ahí hay más bien que catalogar a qué te dedicas tú y qué es lo que vas a necesitar en este caso, ¿no? Así que bueno. Entonces, la edad máxima para Toronto no, o es Ontario la provincia. Después de los 41 ya realmente no generamos puntajes. Después de la asesoría, ¿existen más cosas durante el proceso? Pues la asesoría solamente es para ver a qué programas vas, ya cuando sepas a qué programa, pues según el programa al que quieras postular o lo que quieras hacer, pues claro, pues también vienen los costos de tu escuela y demás. La asesoría es estrictamente para revisar tu perfil migratorio en este caso. Así que bueno, en ese sentido, vamos a ver. ¿Que alguien pide un teléfono? No, de preferencia escriban al correo y de ahí eso siempre lo vamos a responder. Teléfono, pues difícilmente. Yo, por ejemplo, si estoy en citas, no respondo el teléfono, por ejemplo. No, el que sea que me esté llamando. Si yo estoy en cita, no respondo. Entonces, en ese sentido. Y aparte en el correo, pues ahí tú le puedes revisar y ya ves la información y es un back and forth con cosas. Entonces, en fin. Pero bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Buenas noches. Espero que les haya servido la información, que sea útil en este caso. Ya si van a tener una asesoría, pues nos estaremos viendo más adelante. Ya será un gusto conocerlos. Y si no, de todas maneras, lo que sea que vayan a hacer, siempre traten de hacerlo pues de manera un poquito más ordenada. Vean primero sus opciones, tengan claro su panorama y de ahí vayan definiendo exactamente lo que quieren hacer en este caso, sobre todo para efectos migratorios canadienses. Así que gracias a la universidad por el espacio y bueno, pues que tengan buenas noches. Bueno, aquí ya es un poquito tarde, ya son las 8:40 de la noche, así que bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias a Luis, a Lorena. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias. Veré, muchísimas gracias, Mildred. Gracias, Luis, por todo su tiempo. Y bueno, ya tienen ahí los contactos. Tienen un porcentaje de descuento los que hayan asistido a esta sesión y esperamos tenerles en una próxima ocasión. Que pasen muy bien y una buena noche a todos. Gracias, Lorena. Cuídense. Hasta luego.